Bueno, vamos a arrancar entonces un poquito con hacer una descripción de lo que vamos a ver en esta unidad. Este capítulo de distribuciones en el muestreo, supongo que ya arrancaron a ver seguramente, es más, si van a rendir el final. Eh, este capítulo es una bisagra, en cierto sentido, con con lo que vamos a ver en Estadística 2, ¿sí? Muchos de los elementos y conceptos que lo vemos acá, si bien están descritos de manera teórica y algunas aplicaciones prácticas, digamos, pero más allá de la cuestión práctica, en el fondo, digamos, lo que nos interesa es la parte teórica de la distribución del muestreo, ya que nos va a resultar útil para entrar a la parte de inferencia, que es lo que vamos a ver intensivamente en Estadística 2. Acá seguramente notaron que ya vemos un mix entre lo que ustedes estuvieron viendo en las primeras unidades de la materia y lo que es probabilidad en sí mismo, ¿sí? Entonces, entrando en esos conceptos, algunas cuestiones que nos interesan acá y que nos van a interesar sobre todo en Estadística 2, tienen que ver con estadísticos entendido como una función de variables aleatorias, ¿sí? Que esas variables aleatorias van a provenir de una muestra, ¿sí? Esa muestra va a ser aleatoria. Entonces, esos estadísticos van a ser puede ser cualquier función. Nosotros en realidad vamos a tomar algunas funciones específicas porque son las que nos van a permitir, con los cuales vamos a poder obtener estimadores para ciertos parámetros, ¿sí? De las que caracterizan a las poblaciones y que son de interés. Algunos de los que vimos nosotros son, por ejemplo, la media, ¿sí? O la proporción poblacional. Entonces, bueno, a mí me interesaría, ¿sí? Tratar de estimar eventualmente la media o la proporción muestral, y para eso voy a usar lo que conocemos como un estimador o un estadístico en términos más generales, que es una función de variables aleatorias. En este caso vamos a definir esta función, podría ser cualquier función en sí, digamos, pero no todas las funciones tienen las propiedades y las características deseables para que sea un buen estimador para esos parámetros que nos interesan. Eso ya lo vamos a profundizar en Estadística 2, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, digamos, directamente cuál es el estimador para cada caso. En el caso de un estimador, un estadístico que vamos a usar para la media poblacional, ¿sí? Que es natural tomarlo, es la media muestral, ¿sí? La sumatoria de las X sub i dividido n. O para la proporción muestral, ¿sí? La sumatoria de las Y sub i, donde acá Y sub i asume valores 0 y 1, ¿se acuerdan? 1 si es éxito, 0 si es fracaso, y a eso lo llamamos X en términos generales. Entonces la proporción, ¿sí? Un estimador de la proporción en la muestra es X sobre N. ¿Por qué decimos que estos estadísticos van a ser variables aleatorias? ¿Sí? Son funciones de variables aleatorias, sé que van a ser variables aleatorias en sí mismas. Entonces, si cada uno de los elementos que conforman, ¿sí?, la muestra para después obtener este estimador, ¿sí?, x1, x2 hasta xn, ¿sí?, cada uno de esos elementos es una variable aleatoria, todas vienen de la misma población, eso es importante. Y como es una variable aleatoria, o sea, al ser función de variables aleatorias es variable aleatoria, tienen las mismas características que cualquier variable aleatoria de la que estuvimos viendo antes, ¿sí? Entonces, el X barra, por ejemplo, se va a caracterizar por tener una esperanza, se va a caracterizar por tener una varianza, va a tener una distribución, ¿sí?, de probabilidad, y lo mismo con el estadístico para P, ¿sí? Va a tener su esperanza, su varianza, ¿bien? Ustedes vieron, seguramente en el material y en el video del teórico, y ahí dedujeron cómo se llegan a estas esperanzas y esta varianza, que la esperanza de la media muestral del X barra es mu, ¿sí? Es relativamente fácil la demostración, la tienen en el material y también en los videos, ¿sí? Mientras que la esperanza de P, sombrero, que es nuestro estadístico para P, o nuestro estimador para P, es P, ¿sí? Después el tema de la varianza, van a encontrar alguna distinción en el hecho de que si el muestreo se realiza con reemplazo, ¿sí?, o sin reemplazo. En el caso que se realice con reemplazo, la varianza del X barra va a ser igual a la varianza, fíjense la notación, ¿no? Esta es la varianza del X barra, y esta de acá, ¿sí?, que tenemos sigma cuadrada de sub X, este X hace referencia al X de la población, ¿bien? O sea que es la varianza de la variable aleatoria en la población, ¿sí? Dividido el tamaño de la muestra. O sea que la varianza, ¿sí?, del X barra difiere un poquito, ¿sí? A diferencia de la esperanza, que es la esperanza del X barra es exactamente igual a la esperanza de X. La esperanza de X es mu, ¿sí?
Bien. En el caso de la proporción, la varianza de P sombrero va a ser, acá hay un error, esto es P, ¿sí? En vez de N, P por 1 menos P dividido N, o P por Q, ¿sí? Si definimos a Q como 1 menos P, que es la probabilidad de fracaso, y eso va a ser la varianza de P. ¿Qué pasaba si el muestreo se... Una cosa, acá cuando el muestreo se realiza con reemplazo, ya lo que está en el fondo de esto, es que el muestreo que se realizó es independiente, si las variables aleatorias son independientes, entonces cuando yo calculo la varianza de este sumatorio, por ejemplo acá, ¿sí? Ustedes aplicando propiedades, saben que la varianza de la suma de variables aleatorias, ¿sí? Cuando son independientes las variables aleatorias, es la suma de las varianzas, ¿sí? Ahora bien, cuando no son independientes, en este caso son sin reemplazo, ahí ya no tengo, ¿sí? esta propiedad que ustedes vieron cuando analizaron varianza, cuando vimos el capítulo de varianza, en el cual vimos varianza, ya no tenemos que la varianza de la suma es la suma de las varianzas, ¿sí? Sino que se van a entrar en juego la correlación que existe entre las variables, ¿sí? Porque ya no son independientes en ese caso, ¿verdad? Nosotros no nos metemos tanto en el detalle de cómo es la deducción, digamos, a partir de eso, pero se puede ver que la varianza, cuando el muestreo es un reemplazo, es decir, que no son independientes, ¿sí? Es igual a la varianza que obtuvimos en el punto anterior, ¿sí? Que el muestreo con reemplazo, pero multiplicado por un factor, ¿sí? Que llamamos factor de corrección para poblaciones finitas, ¿sí? Que es n menos n sobre n menos 1, ¿sí? Y lo mismo sucede con la varianza, ¿sí? Para el P sombrero, ¿sí? También va multiplicado por ese factor de corrección para poblaciones finitas, ¿sí? Cuando el tamaño de la población es muy grande, ¿sí? Si es infinito, digamos, tiende a infinito. Si es infinito, puede ser algún caso particular, como vimos en las primeras unidades. Ese factor de corrección tiende a 1, entonces va a ser indistinto, ¿sí? O eventualmente cuando el tamaño de la población es muy grande en relación al tamaño de la muestra, ¿sí? También va a converger a 1, entonces estos valores van a ser parecidos, ¿sí? Tanto la varianza para el muestreo con reemplazo como para el muestreo sin reemplazo, ¿sí? Bien. O sea que, de nuevo, fíjense que son elementos, esperanza, varianza, ¿sí? Que caracterizan a X, tanto a X barra como P sombrero, entendiéndolas como variables aleatorias. Así también, como tiene una esperanza y tiene una varianza, vamos a poder determinar su función de distribución, ¿sí? Y eso en general está relacionado a la función de distribución que tienen las variables originales, ¿sí? La variable de la población, qué distribución tiene, me va a condicionar, ¿sí? En cierta medida, cuál va a ser la distribución de las variables aleatorias, ¿sí? De esta variable aleatoria X barra, ¿sí? Tal como la definimos, ¿sí? Hay distintas maneras de ver, acá no nos metemos tanto en detalles, ¿sí? Pero sí vamos a ver un caso particular, o dos casos particulares, que son cuando el X barra, cuando las variables aleatorias X provienen de una población normal, ¿sí? Y la situación contraria cuando no provienen de una población normal o de cualquier población, ¿sí? Que no sea normal, ¿sí? Entonces son los casos que vamos a analizar para uno y otro caso, ¿sí? Veamos primero el tema de la distribución de la media muestral, ¿sí? Entonces dijimos que vamos a ver dos casos. Veamos primero el que tiene que ver con la población normal, es decir, que la muestra aleatoria es tomada, ¿sí? De una distribución, ¿sí? Proviene de una distribución de una población que tiene distribución normal, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que las X, ¿sí? Van a tener una distribución normal y están caracterizadas por los parámetros que sabemos, ¿no es cierto? Mu y sigma cuadrado, ¿sí? Acá le podríamos haber puesto sigma cuadrado de X para hacer referencia, ¿sí? Sub X, para hacer referencia a que se corresponde a la variable aleatoria X, ¿sí? Entonces, como sabemos, tiene esta pinta, ¿sí? Una distribución normal. Y el X barra también tiene una distribución normal y como vimos recién, ¿sí? Cuando los datos provienen de una población normal, sabemos cuál es la media, cuál es la esperanza, ¿sí? Y la esperanza, esto sería la misma que escribir esperanza de X barra, ¿sí? Mu, ¿sí? De X sub barra, fíjense la anotación, digamos, estamos haciendo referencia a que esta es la media, ¿sí? De el X barra, ¿sí? Es igual a mu, ¿sí? Mu es
media que se corresponde, ¿sí?, a la población, ¿sí?, la distribución de las X en la población. Y lo mismo con la varianza del X barra, es igual a sigma cuadrado sobre n, ¿sí? Entonces, siempre que los datos provengan de una población normal, independientemente del tamaño de la muestra, el X barra se va a distribuir normal, ¿bien?, con esa media, ¿sí?, y con esa varianza, ¿bien? Ahora bien, una cosa, esta distribución de la izquierda no es la misma que esta distribución de la derecha, ¿no? Cuando estuvimos viendo modelos especiales de probabilidad en su momento mencionamos, ¿sí?, que si bien nosotros decimos, nos referimos como a los modelos como modelo binomial, modelo normal y demás, en realidad son familias de distribuciones. Entonces, cuando nosotros decimos que una variable aleatoria tiene distribución normal, ¿sí?, no es que no hay una sola distribución normal, ¿sí? Hay infinitas distribuciones normales porque están caracterizadas por los parámetros, por mu y por sigma cuadrado. Entonces, si yo tengo una distribución normal con una determinada media, sí, después tengo, o con una determinada varianza, y después tengo otra normal, donde la media es otra y la varianza es otra, ¿sí?, las distribuciones son distintas. Son normales ambas, pero son distintas, ¿sí? Entonces, esta X barra, a lo que voy, ¿sí?, tiene distribución normal, pero no es la misma normal que tengo acá, ¿sí?, de la población, ¿sí?, de donde proviene la muestra aleatoria. ¿Sí? ¿Está claro eso? Fíjense que acá, ¿qué es lo que cambia? La varianza. Entonces, si me cambia la varianza, porque la varianza no es sigma cuadrado, sino que es sigma cuadrado sobre n. O sea que, listo, es otra normal. ¿Bien? Tiene distribución normal, sí, pero es otra distinta. ¿Bien? Eso es importante tenerlo en cuenta, digamos, para no confundir cuando estamos hablando, ¿sí?, cuando estamos analizando o nos interesa medir, por ejemplo, la probabilidad de que X asuma determinados valores, como estuvimos trabajando en modelos anteriores, que en ese caso nos referimos a esta situación, o cuando queremos calcular, no sé, la probabilidad de que el X barra sea menor o mayor a un determinado valor, ¿sí? Que en ese caso la distribución normal es otra, es normal, pero los parámetros son distintos, ¿sí? Por lo menos la varianza. Cualquier duda que tengan, porque estuvieron surgiendo algunas dudas que iban comentando en el grupo, ¿sí?, plantéenla, ¿no? Porque es importante tener bien claros los conceptos para después trabajar sobre los ejercicios y también la lectura que hagan del material. Supongamos que tenemos una variable aleatoria X que tiene, ¿sí?, que tiene una distribución normal, donde la media es 120 y la varianza es 2500, ¿sí? Ahora bien, supongamos que tomamos una muestra de tamaño 10, entonces ahora quisiera saber cuál es la distribución del X bar, ¿sí? Bien, de la media muestral tal como lo definimos, que era el sumatorio de las X y Y sobre N. Habíamos visto que tiene distribución normal, sí, porque estamos suponiendo que X proviene de una población normal, y la media es igual a 120, porque dijimos que la media de X es igual a mu, ¿sí? Y la varianza del X barra, ¿bien?, no es igual a 2500, sino que es 2500, ¿sí?, que es la varianza de X, sobre el tamaño de la muestra, que en este caso es 10. ¿Bien? Entonces, fíjense que tiene esta pinta. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tomo ahora, en lugar de una muestra de tamaño 10, una de tamaño 20? ¿Qué pasaría? Con la Sería distribución. más chica la desviación. Sería El... más, sería más chica Sí. la varianza y la desviación estándar, como mencionas. Ujú. La dispersión. La media sería la misma. ¿Sí? Entonces, pero sería otra distribución, ¿no es cierto? En términos de lo que venimos hablando. ¿Sí? Ahora bien, en la gráfica, ¿cómo se vería eso? Si la muestra fuera de tamaño más alto. No tendría que ser igual. A ver. O sea, la función de densidad va a tener el mismo como dibujo, pero van a cambiar los valores. Claro, pero eso va a modificar o no la forma de la densidad. Profe, puede ser que a medida que aumenta la muestra, se hace como más concentrada, entonces como más puntúa para arriba sería. Exacto, no hay un desplazamiento de la esperanza, ¿sí? La esperanza es la misma, la media es la misma, no hay un desplazamiento, pero sí, como se aumenta el tamaño de la muestra, me dijeron recién que disminuye la varianza, disminuye la dispersión, ¿sí? Entonces la distribución va a estar más concentrada en torno a la esperanza, a la media,
¿sí? Fíjense, sería este caso. Si la muestra fuera de tamaño 20, ¿qué pasó? El eje de simetría sigue siendo 120, que es la media, ¿sí? Pero la densidad está más concentrada alrededor de la media. ¿Ven? O sea que ahí notamos que las distribuciones no son iguales, sí son normales, pero la varianza es distinta, el tamaño de muestra es distinto, así que cambia la varianza, entonces la distribución es otra, ¿sí? Es normal, pero es otra. Conoce que siempre hablamos de familia de distribuciones. Si aumentamos n igual a 30, de nuevo, cambia la varianza y fíjense que está cada vez más concentrada, ¿sí? Alrededor de la esperanza, ¿sí? Ya vamos a ver algunas propiedades que tienen que ver con esto, qué significa esto también, que se concentre cada vez más concentrado alrededor de la esperanza, ¿sí? Cuando el n aumenta, ¿sí? Cuando el tamaño de la muestra aumenta, ¿sí? Eso es una propiedad importante que son buenas para detectar estimadores para los parámetros que nos interesan, ¿sí? La media o el parámetro de interés, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la población normal? O sea, una cosa, yo acá tengo X barra se distribuye normal, ustedes vieron en el práctico, sí, que tienen ahí, que tienen bastante práctico y lo tienen desarrollado en el material, que, bueno, los datos provienen de la población normal, entonces yo podría calcular una probabilidad asociada al X barra, entonces podría calcular la probabilidad de que el X barra sea mayor a 100, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo hago? Bien, puedo agarrar, puedo estandarizar de la misma manera que estandaricé cuando hice cálculos cuando hice cálculos para la distribución normal, cuando vimos modelos de probabilidad, solamente que cuando estandarizo, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a tener a X barra, si mi Z va a ser igual que cosa, a X barra, que es mi variable, menos la media, que en este caso es 120, dividido la desviación estándar, pero la desviación estándar no se refiere a la raíz cuadrada de este 2500, sino que se refiere a la raíz cuadrada de 2500 sobre 30, ¿sí? Porque lo que estoy analizando de nuevo es X barra. Pero de la misma manera que trabajé para hacer cálculos de probabilidades, no sé, buscamos cuantiles y demás en los modelos normal, ¿sí? De la misma manera puedo proceder acá, ¿sí? Si bien esto, por ahora, buscar probabilidades en ese sentido tiene más un interés teórico en sí, porque digamos, en la práctica no es que nosotros cuando tomamos una muestra, cuando hacemos algún estudio, tomamos una muestra y ya tenemos el X barra, ¿sí? O sea que no es que agarramos y comenzamos a calcular probabilidades, sino que obtenemos la muestra, tenemos una realización con la respuesta, hacemos los cálculos y vamos a tener una media. ¿Sí? Vamos a tener una estimación para el parámetro. Pero esta cuestión teórica, esta conceptualización que hacemos en la unidad 6, ¿sí? Nos sirve y nos va a servir y van a notar mucho en estadística 2, porque además de la estimación puntual, nosotros vamos a poder medir en cierta medida el error que podemos estar cometiendo a la hora de una estimación. Recuerden que nosotros vamos a tomar una muestra de la población, ¿sí? En los ejemplos que vieron en el material y que están desarrollados, por ejemplo, en el video del teórico, ustedes hacen el ejercicio, ¿sí? De tomar todas las muestras posibles de una población, ¿sí? Y ver cómo se distribuye, ¿sí? A través de la distribución de frecuencia de la media, ¿sí? De todas las medias posibles que puedo tomar con muestras de determinado tamaño. Ese ejercicio lo vieron seguramente en el video del teórico y lo tienen también en el material. Ahora bien, en la práctica no hacemos eso de tomar todas las muestras posibles, ¿sí? De tamaño 2 que hay en la población, porque sería inviable, sino que tomamos una sola muestra, ¿sí? Y con eso hacemos la estimación. Pero esta cuestión analítica que vemos aquí, ¿sí? Más bien teórica en esta unidad, nos va a servir muchísimo en estadística 2, porque va a ser la forma, ¿sí? Si nosotros conocemos cuál es la distribución de probabilidad del X barra, vamos a estar en condiciones también de no solamente hacer estimaciones puntuales, sino también medir en cierta medida el grado de error que podemos estar cometiendo a la hora de hacer una estimación, porque obviamente de acuerdo a la muestra que tome, la estimación que tenga de la media va a ser distinta, ¿sí? Yo tomo una muestra, las muestras son aleatorias, entonces tomo una muestra, ¿sí? Pero eso no me garantiza que el valor, ¿sí? Estimado por el X barra va a ser exactamente igual al valor de la población. Obviamente no lo va a ser, ¿sí? Pero, conociendo la distribución, voy a estar en condiciones de medir el error en cierta medida, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar bastante en estadística 2. Ahora, ¿qué pasaba cuando la población es no normal? ¿Ya? Tengo otra población distinta a la normal.
estuvieron estudiando, así que supongo que ahí ya... Puedo aplicar el teorema central del límite si la muestra es mayor a 30. Perfecto. Esa es una de las opciones que tenemos. Vamos a tener dos situaciones. Una de las posibilidades es seguir considerando que el X barra se distribuye normal con media mu, ¿sí? Y varianza sigma cuadrado sobre n. Una cosa, nosotros estamos tomando una muestra aleatoria, ¿sí? Y estamos suponiendo que tanto la media como la varianza es conocida acá, ¿sí? O sea, que la varianza al menos es conocida, ¿sí? Entonces, ahora bien, el teorema central del límite, ¿qué nos dice? Que, en realidad, en términos generales, esto está particularmente para el X barra, pero en términos generales nos dice que una función de variable aleatoria menos la esperanza, ¿sí? De las variables aleatorias, dividido la desviación estándar de esa función de variables aleatorias, ¿sí? Converge, cuando el n tiende a infinito, a una distribución, ¿sí? Normal 0,1, algo como esto. En el caso particular del X barra, que es lo que estamos analizando, tenemos que nuestra variable aleatoria es X barra, menos la esperanza de X barra, vimos que era mu, ¿sí? Dividido la desviación estándar, que la desviación estándar vendría a ser la desviación estándar, ¿sí? De la población, de donde proviene la muestra aleatoria, dividido la raíz de n. Esto, ¿sí? Vamos a decir cuando n tiene infinito que esto converge en distribución, ¿sí? Más allá en una cuestión conceptual que se puede demostrar esto, ¿sí? No tenemos las herramientas, por ahí no trabajamos sobre algunas cuestiones conceptuales en las unidades anteriores que nos permitirían demostrar esto, pero no es tan complejo, ¿sí? Hacerlo. Esto converge en distribución, ¿sí? A una variable aleatoria que tiene distribución normal 0,1. ¿Qué significa que converge en distribución? ¿Sí? Que yo voy a poder usar la función de distribución de una normal para hacer los cálculos de probabilidades referidos, ¿sí? A esta estructura. O, alternativamente a esto, a X barra, ¿sí? Va a tener una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n, ¿sí? Esto, en términos teóricos, es cuando n tiende a infinito, pero obviamente, ¿sí? Es una cuestión teórica. Nosotros, a través de distintas modelizaciones empíricas y demás, ¿sí? Podemos agarrar y ver, che, a partir de qué tamaño de muestra ya se comienza a dar que el X barra se distribuye normal, ¿sí? Y empíricamente, ¿sí? Dependiendo de los casos, de las distribuciones, pero en términos muy generales, cuando el n es mayor a 30, ¿sí? Ya puedo considerar esta situación. Entonces, si conozco la varianza y el n es mayor a 30, sin importar si los datos provienen o la muestra proviene de una distribución normal, voy a poder basarme en el teorema central del límite, ¿sí? Y operar de la misma manera que operaba en el punto anterior, ¿sí? Profe, Sí. yo tenía una duda con este teorema, porque cuando lo aplico a la media muestral, uso la esperanza y la varianza que calculo como se calcula la media muestral. Sí. Pero si me dan una función, por ejemplo, binomial, con n mayor a 30, como el primer ejercicio de la autoevaluación, ahí se multiplica. Es ahora lo n vemos. por u. Dale. Lo vemos porque está al final. ¿Sí? Bueno. O sea, acá estamos viendo, ¿sí? Una variable aleatoria X cualquiera, ¿sí? No estamos trabajando sobre datos categóricos, no estamos viendo la proporción. Eso lo vamos a ver cuando veamos proporción. Sí que está asociado a esto que decís de una variable que viene de una binomial. ¿Sí? Bueno. Bien. Ahora, el teorema central del límite nos dice esto, ¿bien? Si tomo muestras de tamaño cada vez más grande, esto va a converger a una distribución normal, ¿sí? Supongamos que yo tengo una muestra aleatoria, ¿sí? Que proviene de una distribución exponencial con parámetro lambda igual a 2, ¿sí? O sea que mi muestra aleatoria, el proceso que generó los datos de mi población es una exponencial, ¿sí? Con lambda igual a 2, y eso va a ir generando datos, ¿sí? Ahora bien, lo que voy a hacer acá, o sea, una cosa, a mí lo que me interesa acá no es la distribución de X, ¿qué me interesa a mí? ¿La distribución de quién? De la media. De la media, ¿sí? Entonces, yo ya sé, esto no tiene esta forma, digamos, la exponencial. Si ustedes conocen la función de densidad exponencial, sí, ya la vimos, ¿sí? La estructura funcional que tienen, y nada que ver con eso. ¿Sí? A mí me interesa la media, es decir, lo que voy a hacer es tomar, ¿sí? Esto es lo que se conoce como simulación de Monte Carlo, ¿sí? De tomar muchas muestras, ¿sí?
del mismo tamaño que vienen de esta población, ¿sí? O sea, como que esta exponencial está generando datos, ¿sí? Va a generar muestras de tamaño 5. Entonces voy a agarrar y voy a traer de esta distribución exponencial, voy a ir trayendo muestras de tamaño 5. O sea, voy a traer 5 datos, 5 datos, 5 datos, y voy a extraer 1000 muestras, ¿sí? O sea, que voy a tener 1000 muestras, ¿sí? De 5 datos cada una. ¿Ven? Que es algo parecido a lo que hicieron en el material y vieron en el teórico, solamente que con una población más chiquita, ¿sí? Que era una población de tamaño 2. Acá estoy suponiendo que la población es infinita y estoy tomando 1000 muestras, ¿sí? Todas de tamaño 5. Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular en cada una de esas muestras, ¿sí? De tamaño 5, voy a calcular la media con la fórmula que sea. Sumo los valores de los 5 datos y lo divido por 5 y eso me da la media de la muestra 1. Ahora agarro los 5 datos de la muestra 2, ¿sí? Lo sumo y lo divido 5 y me da la media, ¿sí? De la muestra 2. Y así con las 1000 muestras que tomé. Y después puedo hacer una distribución, ¿sí? De frecuencia de la media o graficar esas medias, ¿sí? A través de un histograma, como este caso. ¿Sí? Entonces este es el gráfico, ¿bien? Que representa la distribución de la media, ¿sí? En este caso, para una muestra aleatoria que vienen de una población exponencial. ¿Sí? Fíjense que la muestra está relativamente chico, pero es relativamente simétrico, pero no es normal, ¿no es cierto? La curva roja, la parte celeste, las barritas celestes representan el histograma, ¿sí? Las barritas del histograma, bien, de la distribución, y la roja, ¿sí? La línea roja representa la suavización si fuera normal, ¿sí? Ahora, fíjense, o sea, en este caso era asimétrica derecha, más o menos, ¿no? El área celeste, ¿sí? Ahora bien, cuando aumenta el tamaño de muestra a 10, fíjense, va tomando un poquito más de pinta, ¿no? A una forma de una distribución. O sea, este caso es lo mismo de recién, solamente que tomé 1000 muestras de tamaños 10, ¿sí? Y después representé la distribución, ¿sí? A través de este histograma. ¿Ven? Muestra de tamaño 10, fíjense que ya comienza a tomar un poco más de forma relativamente parecida a la normal. Si tomo una muestra de tamaño 20, sí, bastante bien, ¿no? Se va asemejando a lo que tenemos, ¿sí? En la curva roja que me representa efectivamente la distribución normal. ¿Sí? Y si tomo una muestra de tamaño 30, tengo eso, ¿sí? Y si tomo una muestra de tamaño 60, tengo esto. Fíjense que a medida que fue aumentando el tamaño de la muestra, se fue aproximando, ¿sí? Cada vez más a lo que es una distribución normal, ¿sí? Que es lo que me decía, efectivamente, el teorema central del límite. Esto de acá no es n, sino que es m, ¿no? Me lo comí acá. Este último es m, ¿sí? La cantidad de muestras que estoy tomando y en este caso de tamaño 60. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, ¿sí? Ya nos valemos de este hecho de que, bueno, si la muestra es mayor a 30, ¿sí? Empíricamente puedo considerar ya que estamos en condiciones de aplicar el teorema central del límite. Esto tiene que ver mucho con la distribución, ¿no? En este caso tomamos una distribución exponencial, las que conocemos, la exponencial, la Poisson y demás, convergen rápidamente a una normal, ¿sí? El X barra cuando provienen de esas muestras, ¿sí? Convergen rápidamente, pero tiene que ver mucho con la forma que tenga la distribución original de la población, ¿sí? Bien. Y cuando no se cumplía, ¿sí? La situación esta de que el tamaño de muestra sea el adecuado, mayor a 30, por ejemplo, ¿sí? Y no conozco la población, lo que puedo aplicar es algo que ya conocemos, que es Chebyshev, ¿sí? Entonces, si la muestra es menor a 30, por ejemplo, ¿sí? Y no conozco la población desconocida, aplicaría Chebyshev, ¿sí? Obviamente, tengo que asumir que conozco la media y conozco la varianza, ¿sí? En términos generales, Chebyshev, ¿qué nos da? ¿Nos da una probabilidad, Chebyshev? No, la cota de probabilidad. La cota de probabilidad, o sea que ya estoy perdiendo precisión, ¿sí? Me va a decir, me va a dar una cota mínima o una cota máxima, ¿sí? Pero va a ser eso, una cota de probabilidad. Entonces, ¿sí? Voy a poder calcular, por ejemplo, la probabilidad, ¿sí? De que X difiera de el X barra difiera de su esperanza, ¿sí? En una distancia no mayor a D,
¿sí? A una distancia menor o igual a D. ¿Bien? Por izquierda o por derecha. Acuérdense que acá siempre calculamos probabilidades en un intervalo simétrico respecto a la esperanza. ¿Sí? Y esto habíamos visto que era mayor o igual a 1 menos la varianza de la variable aleatoria sobre el error está al cuadrado, el D al cuadrado. ¿Sí? En este caso, mi variable aleatoria es X, mi esperanza de X es mu, ¿sí? Y la varianza de X, perdón, de X barra, ¿no? El X barra es X barra, la esperanza de X barra es mu, ¿sí? Y la varianza de X barra es igual a sigma cuadrado sobre n, ¿sí? Por eso lo reemplazo acá. ¿Bien? Entonces, de esta manera puedo agarrar y calcular cotas de probabilidad de la misma manera que había trabajado en su momento cuando vimos Chebyshev, ¿sí? Solamente que la varianza es distinta, ¿sí? Y la probabilidad que me interesa es en relación al X barra. Y lo mismo, ¿sí? Si quiero calcular la probabilidad de que X barra difiera de la esperanza, ¿sí? En una distancia mayor a D, ¿sí? Que vendría a ser el complemento de esta. ¿Sí? Entonces acá lo que obtengo es una cota máxima de probabilidad que está dada por la varianza del X barra sobre el D cuadrado, y la varianza del X barra habíamos visto que es sigma cuadrado sobre n por D cuadrado. ¿Sí? O sea que esas son las situaciones que se nos puede presentar, que son 3 con respecto a la media. ¿Sí? Que los datos, la muestra provenga de una población normal, entonces el X barra se distribuye normal. La segunda situación es que no conozca de la población o que no sea normal, ¿sí? Pero el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande que vamos a tomar por convención mayor a 30. Y en ese caso, ¿sí? TCL mediante, ¿sí? Voy a poder agarrar, ¿sí? Considerar que el X barra se distribuye aproximadamente normal, entonces lo puedo trabajar de la misma manera. ¿Sí? Y cuando la población no es lo suficientemente grande y no conozco la población o no es normal, ¿sí? Ya no voy a poder calcular probabilidades muy exactas, entonces lo único que voy a poder calcular son las cotas de probabilidades aplicando Chebyshev. ¿Sí? Esas serían las 3 situaciones. Después, la forma de operar, una vez que conozco esto, lo mismo, ¿sí? Lo habrán visto en los prácticos y demás, es de la misma manera que trabajamos, que hacemos cálculos de probabilidades, ¿sí? Eso no cambia. Cambia cuál es la variable, que es el X barra, y cambia cuál es la varianza particularmente, ¿sí? Bien. Veamos qué pasa con la distribución de la proporción muestral. ¿Sí? Profe, hicieron una pregunta por el chat que dice, para aproximar una variable Poisson a una normal con el teorema central del límite, lambda debe ser mayor a 10 o a 20. Ah, por las convergencias que tienen el material. Sí, en realidad a partir de 10 ya comienza a converger. Sí, son de nuevo convenciones esas. ¿Sí? O sea, convenciones. Se evalúa de manera empírica a partir de los métodos de Monte Carlo, como el que vimos recién en los gráficos. Entonces voy probando con distintos lambdas y me fijo a partir del cual. En el caso de la Poisson, con el lambda mayor a 10 ya comienza a aparecer bastante la normal. Es más, con mayor a 5 ya lo veo bastante simétrico, ¿sí? A la media muestral cuando el modelo viene de cuando nos referimos a modelo Poisson. ¿Sí? Pero 10 o 20, eso depende de la bibliografía. ¿Sí? Pero de nuevo, a partir de 10 ya es bastante normal. Y una cosa más, cuando veamos esto, cuando vean estas cuestiones que son criterios de convergencia, en realidad, digamos, no es que está perdiendo la naturaleza, por ejemplo, de la Poisson o de otras variables aleatorias, no es que está perdiendo la naturaleza de las características que tiene la variable aleatoria. Si no estamos diciendo eso, que ahora yo estaba trabajando con una variable binomial, sí, ¿ahora qué pasó? Que es normal. O sea, no es que pasó a ser continua, ¿sí? No está por detrás de eso. Lo que pasa, ¿sí? Lo que estamos diciendo que hay una convergencia en distribución, lo que estamos diciendo es que las probabilidades pueden ser aproximadas usando la función de distribución, ¿sí? De tal modelo de probabilidad. Una normal, ¿sí? O demás, ¿sí? O sea, no es que hay una transformación de la variable en ese sentido, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué pasa con la proporción muestral? La proporción muestral, dijimos que, bueno, acá nos estamos refiriendo en general a alguna variable categórica donde tenemos dos respuestas posibles, éxito o fracaso, entonces, ¿sí? Si definimos
a X como la cantidad de éxitos que hay en la muestra, ¿sí? El estadístico que vamos a utilizar para la proporción, ¿sí? El P sombrero es igual a X sobre N, ¿sí? Donde este X, sabemos, ¿sí? Como son cantidad de éxitos, las probabilidades son independientes de los ensayos y demás, y la muestra de tamaño N, vamos a tener que ese X tiene una distribución binomial con parámetros N y P, ¿sí? Y esta sabemos la estructura para el cálculo de probabilidad, digamos, de X. Entonces yo a partir de eso podría, si reemplazando convenientemente, podría agarrar y derivar cuál es la distribución exacta en cierta medida, ¿sí? O la función de probabilidad exacta del P sombrero. Acá no, este es P, es P. ¿Sí? Ahora, esto es exactamente la misma estructura que en el caso de la binomial de X, ¿sí? Solamente que reemplazamos a X, acá no tenemos P por X, sino que reemplazamos a X, ¿sí? Despejando de acá. Despejamos X y esto pasa multiplicando, entonces N me quedó, X me quedó N por P sombrero y es lo que reemplazamos acá. Donde estaba X, reemplazamos por N por P sombrero, ¿sí? De esta manera, dejamos expresada, ¿sí? A esta función en términos de P sombrero y en cierta medida lo que nos está devolviendo es, o sea, nos está devolviendo, no en cierta medida, nos está devolviendo es la función de probabilidad del P sombrero, ¿sí? En el caso de las variables aleatorias discretas, cuando hacemos estas transformaciones, ¿sí? Es fácil, digamos, encontrar las distribuciones, no siempre, o las funciones de probabilidad, no siempre están directas, ¿sí? Hay que aplicar otros métodos un poco más técnicos, un poco más avanzados, pero en este caso es relativamente sencillo porque es sustituir nada más, ¿sí? En la función de probabilidad de la variable X, ¿sí? Ya que P sombrero es una función de la variable X, ¿sí? Es igual a X sobre N, ¿bien? Entonces tiene esta forma. Y esto va a ser para valores de P sombrero, ya no para valores de X, sino para P sombrero que van de 0, ¿sí? A 1 sobre N, 2 sobre N, etcétera, hasta N sobre N, que N sobre N es igual a 1. Y va a ser 0 caso contrario. Esto es la distribución exacta, o sea que sin importar el tamaño de la muestra, ¿sí? Yo puedo determinar directamente cuál es la distribución del P sombrero. Va a tener esta distribución exacta, ¿sí? O sea que si bien sería viable aplicar Chebyshev, no tiene sentido. Si yo puedo, o sea, si el tamaño de la muestra es chico, sería viable aplicar Chebyshev, pero ¿para qué voy a aplicar Chebyshev si yo tengo la distribución, la función de probabilidad exacta? ¿Sí? Entonces es innecesario hacerlo. ¿Bien? Porque acá, independientemente del tamaño de la muestra, si tenemos esta característica, ¿sí? La función de probabilidad está dada por esta, ¿sí? La conocemos, es exacta. Una cosa, P sombrero asume valor entre 0 y 1, y esto conserva así esa característica de que es discreta, ¿sí? P sombrero es discreta, asume valores entre 0 y 1, pero va a ser igual a 0, 1 sobre n, 2 sobre n, etcétera, hasta n sobre n, ¿sí? Bien. Entonces, acá nos vamos a olvidar de Chebyshev, ¿sí? Después, una cuestión es por este lado y por otro lado también es porque, por lo que vamos a ver ahora, vamos a poder aplicar el teorema central del límite porque en la mayoría de las aplicaciones, cuando buscamos estimar proporciones, tomamos muestras bastante grandes, ¿sí? Y en general cumplen los criterios para que se pueda aplicar el teorema central del límite, ¿sí? Más allá de que tenemos la función de probabilidad exacta, pero ya van a ver en estadística 2 que por ahí trabajar con la función de probabilidad exacta, cuando queremos estimar los errores y demás, tiene un pequeño inconveniente, ¿sí? Que se salva, ¿sí? O que es mejor trabajar directamente considerando la distribución normal, ¿sí? Del P sombrero. ¿Bien? Bien. Bueno, ustedes pudieron demostrar también que la esperanza de P sombrero es P y la varianza de P sombrero es P por 1 menos P sobre N, ¿sí? Ahora bien, dijimos que también puedo agarrar, ¿sí? Y aplicar el teorema central del límite para P sombrero, ¿sí? Entonces, es lo mismo de antes, ¿sí? Agarro, ¿sí? Yo tengo mi variable aleatoria, ¿cuál es mi variable aleatoria? P sombrero. Viene la esperanza de P sombrero, que es P, dividido acá esto no debe estar al cuadrado, dividido la desviación estándar de P, ¿sí? O sigma solo acá, de P sombrero, ¿no? ¿Sí? Y sabemos que, bueno, la desviación estándar de P sombrero es la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N, ¿sí? O P por Q sobre N, ¿sí? Es la raíz porque P por Q sobre N o P por 1 menos P sobre N es la varianza, ¿sí? Entonces tengo que tomar la raíz cuadrada.
Y esto, de la misma manera que vimos hace ratito, ¿sí? Converge en distribución a una normal 0,1. ¿Sí? Tengan en cuenta que P sombrero no deja de ser una media, ¿no? Solamente que cuando estoy estimando la proporción, ¿qué estoy sumando? ¿Cómo calculo la proporción? El P sombrero. X sobre N, la cantidad de, ¿sí?, éxitos, de lo que haya definido como éxitos, ¿sí?, en la muestra, debido al tamaño de la muestra. Pero ¿se acuerdan que habíamos definido, ¿sí?, con eso como el sumatorio de las D sub I, donde ya asume valor 0 y 1, 1 si es éxito, 0 si es fracaso, o sea que estoy sumando, solamente que es una suma especial de 0 y 1. ¿Sí? Y esa es la fórmula que habíamos usado para la media muestral. ¿Sí? O sea que en cierta medida es un caso particular, ¿sí?, de media muestral cuando los valores que asume la variable son 0 y 1 nada más. ¿Sí? O sea que tiene sentido, digamos, también como lo estamos analizando. ¿Bien? Bien, entonces P sombrero también podemos decir que se distribuye aproximadamente normal, ¿sí? Solamente que su medio va a ser P y su varianza va a ser P por 1 menos P sobre N. ¿Bien? Ahora bien, y acá viene la otra cuestión, ¿sí? Que es lo que preguntaba recién, no me acuerdo quién preguntaba. No vi quién preguntaba. Yo quería saber. Bien. Ahora bien, no es que estoy considerando, o sea, estoy trabajando dentro del mismo modelo, sí, considerando, viéndolo desde un punto de vista distinto, ¿sí? Porque yo a P sombrero, ¿sí?, a la proporción muestral le puedo ver como X sobre N, pero también podría analizarlo en términos de X, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Analizar, ¿sí?, en términos de X, que sería la cantidad de éxitos en la población. ¿Sí? Y eso tiene distribución binomial. ¿Sí? Ahora bien, yo voy a aplicar el TCL exactamente como antes. Es la variable aleatoria, que en este caso es X, menos la esperanza de X sobre la varianza de X. Sobre la desviación estándar de que me quedó el cuadrado de que no va. ¿Sí? Ahora bien, esta X es binomial. Entonces, si esta X es binomial, la esperanza de X, ¿cuál es? N por P. N por P, y la varianza, N por P por Q, o sea que la desviación estándar es la raíz cuadrada de eso, ¿sí? Por eso es que aparece multiplicado por N. No es que en otros casos debería ser, no me debería confundir eso, ¿sí? Che, estoy trabajando X en una variable binomial, ¿sí? O sea, porque yo puedo trabajar esto de dos maneras, lo podría trabajar analizando la proporción muestral, ¿sí? O analizar a partir de X directamente, ¿sí?, considerando la cantidad de éxitos, ¿sí?, correspondiente a que tiene una distribución binomial, ¿bien? Entonces tendría esta situación, ¿sí? Podría resolver ejercicio de las dos maneras, considerando el P, la proporción muestral, o considerando X, ¿sí? Que en el práctico que tienen, el video práctico que tienen en el aula, ¿sí?, tiene el desarrollo haciendo la comparación entre los dos, ¿sí?, entre las dos cosas. Bien. ¿Quedó claro eso? Esa situación, no sé si te aclaré, no vi tu nombre, que preguntabas. Sí, ahora sí entendí, profe. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y el otro concepto, que es con el que vamos a cerrar, y acá vamos a ver una simulación, ¿sí?, de datos, es el concepto de ley débil de los grandes números, ¿sí? Básicamente, la ley débil de los grandes números, ¿sí?, la ley de los grandes números, ley débil, ¿sí?, creo que lo tienen como ley de los grandes números, nada más en el material, sí, pero tal como está definida, es la ley débil, ¿sí? Hay otra ley que es la ley fuerte de los grandes números también, ¿sí? La vamos a definir, ¿sí?, como el límite, ¿sí?, de la probabilidad, ¿sí?, de que haya una diferencia entre el estimador que estamos utilizando, ¿sí?, y el valor esperado de ese estimador, de ese estadístico, ¿sí? La probabilidad que esa diferencia sea menor a D, ¿sí?, cuando n tiende a infinito, es igual a 1, ¿sí? Donde este D puede asumir un valor tan pequeño como quiera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el tamaño de la muestra aumente, ¿sí?,
En general, vamos a utilizar acá donde puse esperanza de Tita Sombrero, ¿sí? Ya van a ver en estadística 2 que a mí me interesan los casos particulares, ¿sí? Donde la esperanza del estimador sea del estadístico, sea el parámetro en la población. Por ejemplo, en el caso de la proporción muestral, a mí me interesa, ¿sí?, la diferencia entre, ¿qué cosa? El P estimado, el P sombrero, ¿sí?, menos, ¿sí?, el parámetro en la población, que es P. ¿Sí? Entonces, que la diferencia entre P sombrero y el P de la población, ¿sí?, la probabilidad, cuando n tiende a infinito de que esta diferencia sea muy, muy pequeña, como quiera, tiende a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumente el tamaño de la muestra, ¿sí?, el P sombrero, ¿sí?, se va a aproximar cada vez más, va a ser cada vez más parecido, ¿sí?, al P, con una probabilidad igual a 1. ¿Sí? Y lo mismo podría ser el caso, o sea, para la media muestral también aplicaría esto, ¿sí? A medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿sí?, la diferencia entre el X barra y el parámetro de la población, ¿sí?, la probabilidad de que esto sea menor a una magnitud D tan pequeña como quiera, ¿sí?, tiende a 1. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo que es que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿sí?, el valor que obtenga a partir de la estimación que realice, ¿sí?, con los datos que tomen esa muestra, van a ser cada vez más parecidos, ¿sí?, a los de la población, ¿sí?, al valor del parámetro de la población. ¿Sí? Eso en términos coloquiales, ¿no? Pero acá, obviamente, en términos probabilísticos de esto. ¿Sí? Esto es importante por algunas propiedades que van a tener los estimadores que vamos a ver en estadística 2. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de simulación nada más para que veamos esto, qué implica esto, ¿sí?, en términos teóricos. Abre esto. Vamos a hacer una pequeña aplicación. Esto no es para que vamos a evaluar ni nada, solamente es para ejemplificar. Voy a aumentar un poquito esto. ¿Se ve bien acá o mejor si lo pongo claro a esto? A ver. Sí, se ve, profe. ¿Se ve bien? Si no, lo pongo el fondo blanco para que se vea mejor. Si es que se ve mejor, no sé. Bueno. Esto es un software que es software R, ¿sí?, que se usa bastante, ¿sí?, en cuestiones cuantitativas, en estadística, ¿sí?, todo lo que llaman data science ahora y demás. ¿Bien? ¿Qué es lo que está en el fondo de Infostat? ¿Sí? Infostat está construido sobre R. Muchas de las funcionalidades y demás, ¿sí?, que tiene R, que ustedes buscan en el menú, ¿sí?, con el cual hicieron los trabajos, ¿sí?, en el fondo está este software, solamente que en este software ya necesitamos aplicar lenguaje de programación, ¿sí? Pero de nuevo, es solamente porque quiero que hagamos un ejercicio práctico. Lo que vamos a hacer acá es tomar, así como tomamos muestras de distintos tamaños recién, ¿sí?, hemos tomado muestras de un montón de tamaños, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a ver la ley débil de los grandes números, ¿qué implicaría acá? ¿Sí? Que yo, si tomo muestras, ¿sí?, de tamaño cada vez más grandes, ¿sí?, la probabilidad de que las estimaciones que obtenga a partir de las muestras sean cercanas al verdadero valor del parámetro, ¿sí?, que la probabilidad que esa diferencia entre uno y otro, entre las estimaciones que obtenga y el verdadero valor del parámetro, ¿sí?, de que esa diferencia sean muy pequeñas, van a converger a 1. ¿Sí? O sea que se van a aproximar bastante. Entonces lo que vamos a hacer es simular eso. Vamos a simular muchas muestras, ¿sí?, de distintos tamaños, ¿sí?, y vamos a ver qué pasa, cómo lo visualizamos a eso. ¿Bien? Esto lo voy a mostrar nada más, a ver, ¿sí? Lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a tomar muestras de tamaño 100, por ejemplo, ¿sí? Perdón, voy a tomar 100 muestras de tamaño 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo lo voy a correr acá para mostrar nada más, ¿sí? Entonces, cuando yo vea lo que voy a generar son estos datos como lo veo acá.
donde cada fila, tengo 100 columnas, ¿sí? Perdón, 10 columnas, ¿sí? Entonces, tengo, cada fila representa una muestra. Entonces, esta es una muestra que tomé de una distribución que es una distribución uniforme, no importa cuál es la distribución, ¿sí? Entonces, en la muestra 1 salió este valor, por ejemplo, 0,76, 0,77, 0,62, 0,99, 0,25, 0,21, ¿sí? En la muestra 2 salieron estos valores, ¿sí? Así que tengo 100 filas, donde cada fila es una muestra de distinto tamaño, ¿sí? Este sería un proceso de simulación. Ahora bien, a mí no me interesa la muestra en sí, sino que me interesa de cada muestra. El parámetro, la media o el P, el parámetro que está estimando, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que me interesa la media, entonces lo que voy a hacer es calcular la media, ¿bien? Y si calculo la media, voy a obtener, como tenía, ¿cuántas muestras tenía? 100, ¿no es cierto? ¿Cuántas medias voy a tener? 100. Bien. ¿Bien? Y esas son las medias que me devolvió acá abajo. Este sería, tengo 100 valores acá y cada uno sería la media de cada muestra, ¿sí? Entonces yo podría representar esto, ¿sí? Mediante un histograma, como lo vimos recién, ¿sí? En el ejemplo cuando vimos TCL. Pero en realidad no es lo que me interesa, porque a mí me interesa, o sea, me interesa esto particular, pero estos serían para evaluar el caso de qué cosa, para muestras de qué tamaño, de solamente 10. Entonces, a mí me interesa generar muestras de distintos tamaños. Muestra de tamaño 10, muestra de tamaño 20, muestra de tamaño 30 y así sucesivamente porque quiero ver qué pasa a medida que va creciendo el N. ¿Sí? Entonces, es lo que voy a hacer acá, que esto, lo que voy a hacer, no le muestro mucho el código, es nada más que código, pero voy a agarrar, voy a tomar de una distribución exponencial, por ejemplo, puedo agarrar y tomar, ¿sí? Una muestra, ¿sí? Que tenga, bueno, en este caso fue para el, bueno, tomé acá una medida cualquiera, ¿no? Pero para una normal, por ejemplo, no importa. Voy a considerar una población normal donde tomo los datos, ¿sí? Que tienen media 120 y una desviación estándar de 50, entonces voy a simular, ¿sí? Datos con esa situación, pero de distintos tamaños. Voy a generar, esto lo corro nada más, ¿sí? Y lo que hice es generar esto de acá, con esos códigos. El nombre de las columnas me está diciendo el tamaño de la muestra. Entonces, estos serían distintas medias que fui tomando, ¿sí? Distintas medias. Como yo tomé 100 muestras en cada caso, voy a tener 100 medias, ¿sí? Entonces tengo 100 medias de muestra de tamaño 10. ¿Sí? Entonces, esto es la media, ya no es el valor, ¿sí? Como habíamos visto hace rato, sino que es la media, no son los valores, ¿sí? De las observaciones en la muestra, ¿sí? No son las realizaciones, sino que yo ya tomé los 10 datos, como decimos al inicio, ¿sí? Tomé una muestra de tamaño 10, agarré los 10 datos que surgieron, los sumé y lo dividí por 10, ¿sí? Esos serían los valores de estas columnas, serían las medias que surgen de muestras de tamaño 10. Esto de acá serían las medias que surgen de distintas muestras de tamaño 20, y la misma con esto, 30, 40, 60, 50, 60, etc. ¿Sí? Ahora bien, entonces, en vez de hacer un solo histograma, podría hacer ¿cuántos histogramas? Uno por cada columna, ¿no es cierto? O, alternativamente, para ver la distribución, ¿sí? O por lo menos para ver la forma horizontal de la distribución, podría hacer boxplot, ¿sí? Boxplot para muestra de tamaño 10, para muestra de tamaños 20, para muestra de tamaños 30, 40 y 50 y así sucesivamente para ver cómo es la distribución. ¿Sí? Eso es lo que voy a considerar acá. Esto de acá son los boxplot, ¿sí? De todas las medias. O sea que acá yo tengo las 100 medias de muestra de tamaño 10, ¿sí?
Y en vez de hacer un histograma, hice un box plot para ese tamaño de muestra, ¿sí? Con las distintas medidas que surgen de las distintas muestras que tomé, ¿sí? Esta sería para tamaño 20, 30, 40 y hasta 200, que fue lo más grande que tomé, ¿sí? A ver, ¿qué está pasando acá? A medida que tomé el tamaño de la muestra, a ver, analizando los box plots, ustedes que ya saben analizar, ¿sí? ¿Qué me está indicando el box plot? Se agrupan más los datos de la media. Bien, están más concentrados, ¿no? Concentrados, sí. ¿Sí? La línea roja representa la verdadera media, ¿sí? Que había considerado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? No solamente que se concentran más, sino que se concentran alrededor de ¿dónde? De la línea roja, que representa el verdadero parámetro de la población. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que esté más concentrado. Que la densidad, ¿sí? También está más concentrada. Si yo lo viera en términos de histogramas, ¿sí? Es como que la función de densidad, ¿sí? Está más concentrada alrededor del eje de simetría, o en este caso porque es simétrica, pero está más concentrada alrededor de la esperanza, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso, en términos de probabilidad, ¿qué implica? Que la probabilidad, ¿sí? Porque fíjense, cuando yo tomo una muestra de tamaño 10, a mí puede ser que tome una muestra y la muestra me dé un valor por acá, ¿no es cierto? Acá abajo tengo este valor de acá. O sea que bastante alejado del rojo. O podría ser que esté por acá y está alejado del rojo. Puede ser que me dé un valor cercano. Pero hay muchas chances, ¿no? De que me dé un valor que está alejado del rojo, ¿o no? Cuando las muestras son de tamaño 10. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Pero fíjense que a medida que yo aumento el tamaño de la muestra, el rango de valores que asume, ¿sí? Es cada vez menor, ¿sí? Viéndolo solamente con el rango, ¿sí? Hay una menor dispersión, ¿sí? Rango como distancia entre máximo y mínimo, ¿no? Fíjense que a medida que aumenta esto, ¿sí? Las probabilidades, o sea, hay cero chance de que me aleje demasiado, ¿sí? De la línea roja, ¿sí? La probabilidad es muy baja, ¿sí? Acá lo estoy viendo con realizaciones, digamos, porque estoy simulando datos, digamos, ¿sí? A mí me interesa en términos teóricos, que en términos teóricos ya habíamos demostrado que la probabilidad de que difiera en una distancia del verdadero parámetro, en una distancia menor a D, convergía a 1, o sea que iban a ser muy parecidos a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Pero acá lo estoy viendo con datos, ¿sí? Generé datos simulados y veo que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ese box plot está más concentrado, como decían recién, ¿sí? Entonces, eso en cierta medida me está implicando, si yo lo viera a esta distribución de frecuencia, lo viera como aproximar a una distribución de probabilidad, podría ver esto, ¿sí? Que la probabilidad de que me aleje demasiado, ¿sí? Del verdadero valor del parámetro, a medida que aumente el tamaño de la muestra, ¿sí? Es cada vez menor, ¿sí? O que la probabilidad de que sea más parecido es cada vez mayor, ¿sí? Si lo veo desde el otro punto de vista. ¿Ven? O sea que la ley de los grandes números en cierta medida me está dando esta información, ¿sí? Estoy viendo esto, ¿sí? Los valores que van a salir a medida que aumente el tamaño de la muestra, ¿sí? Hay cada vez más, es alta la probabilidad de que el valor que resulte de la estimación, ¿sí? O sea, una vez que tomo la muestra y hago el cálculo de la media muestral, ¿sí? El valor que resulte, o de la proporción también, ¿no? Depende de lo que estoy analizando, la probabilidad de que sea muy parecido al verdadero valor del parámetro, que acá está representado por la línea roja, ¿sí? Es cada vez más alta, ¿sí? Entonces, esto implica, ¿qué me está diciendo esto? Que, bueno, si yo tomo muestras de tamaño cada vez más grandes, ¿sí? Voy a estimar cada vez mejor el verdadero parámetro de la población, ¿no es cierto? De manera más precisa. Obviamente eso tiene un costo, ¿sí? Tomar tamaño de muestra más grande implica más plata, digamos, si vamos al campo, ¿sí? Bien. ¿Dudas con esto? De nuevo, esto es más que nada para una cuestión de visualizar lo que está atrás, digamos, ¿no? No es algo que evaluamos ni nada por el estilo, ¿sí? Pero sí para que podamos entender un poquito qué hay por detrás, ¿sí? No quede solamente como un enunciado teórico, la ley de los grandes números, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Qué se quedó?
Bueno, con esto cerramos acá. De nuevo, la idea era darte un poquito un paneo general, ¿sí? De los temas de la unidad y puntualizar y sacar estas dudas que tenían por ahí que planteaban hace un ratito, ¿no es cierto? Que fuimos a ir resolviendo. Más que nada para que ustedes puedan concentrarse y leer un poquito más a conciencia, digamos, mucho de las cuestiones que están resueltas en el material. Y de nuevo, en el práctico, los videos teóricos de clases teóricas tienen bastante detallado muchísimas de estas cosas, ¿sí? Está con bastante profundidad, está tratado. Y lo mismo con la parte práctica, ¿sí? Que la parte práctica, después de tomar en cuenta estas consideraciones que fuimos teniendo en cuenta, no deja de ser cálculos de probabilidad lo que están haciendo, ¿sí? En la parte práctica de esta unidad. En estadística 2 sí ya lo vamos a ver de otro enfoque, no solamente de cálculos de probabilidades, ¿sí? Sino que ya lo vamos a ver bien desde el punto de vista de inferencias, ¿sí? No de la distribución en sí. O sea, sí nos va a interesar la distribución en el muestreo de los estadísticos, pero con un foco ya puesto en inferencia, ¿sí? Que eso va a ser todo estadística 2 prácticamente, ¿sí?